Necesitamos entender la iglesia como Dios la entiende. Hay muchas formas en las que hoy se distorsiona la imagen de lo que sabemos o pensamos en cuanto a la iglesia y cómo vivimos en relación a la iglesia. Esto no pasa porque la Biblia no sea clara, pasa porque ignoramos lo que claramente dice. Y la Biblia nos dice todo lo que tenemos que saber para que la iglesia sea lo que debe ser y piense correctamente de sí misma y se conduzca correctamente. La Biblia nos enseña sobre todos los aspectos de la vida de la iglesia y lo hace porque la iglesia es algo importante. No todos le dan la importancia que tiene, pero nosotros no podemos leer la Biblia sin darnos cuenta del lugar central que Dios le dio a la iglesia en su plan de redención. Ahora, déjenme definir un poquito a qué me refiero con la iglesia, porque hoy se abusa mucho de este término. ¿Qué es la iglesia? Bueno, sabemos que la iglesia es el conjunto de todos los redimidos de esta era, pero cuando pensamos en forma práctica y queremos definirla y verla en la iglesia, la única forma visible que la iglesia tiene en nuestro tiempo es la iglesia local. Es esto que se vea a tu alrededor. Esto es la iglesia. La iglesia no es una idea distante o confusa o vaga. La iglesia no son todos los creyentes del mundo. La iglesia es esto. La iglesia es lo que te rodea en este momento. Es esta iglesia y es cada iglesia local que fue creada por Dios para poder vivir en ese cuerpo todo lo que Dios diseñó para la vida de la iglesia. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de iglesia y se usa la palabra iglesia, casi exclusivamente, con poquitas excepciones, siempre que se habla de iglesia, se habla de la iglesia local. Para que los creyentes no piensen de otra manera, más que en esa manera. Esto es la iglesia. La iglesia es ese cuerpo local de creyentes. Un escritor lo resumió de esta manera. La iglesia es un grupo de creyentes profesantes, o sea, son creyentes que profesan la verdad del Evangelio, que se afirman en las doctrinas apostólicas, en la verdad. Por eso Felipe decía, yo recuerdo mi antigua iglesia, hoy veo, no era una iglesia. Claro, no era una iglesia porque no profesan la verdad. Pero una iglesia es un grupo de creyentes profesantes que se reúnen regularmente en una ubicación geográfica específica. Se reúnen para observar las ordenanzas, que es el bautismo, la cena del Señor, la adoración y el ministerio bajo la supervisión de ancianos. Bíblicamente, eso es la iglesia. La carta de Tito fue escrita a un hombre que fue dejado por el apóstol Pablo en la isla de Creta para hacer una tarea sumamente importante en relación a las iglesias que ahí se habían establecido. Pablo va a dejar en claro en esta carta que lo que él quiere para estas iglesias es que estas iglesias adornen la doctrina con vidas santas. La iglesia tiene que vivir de tal manera que el mundo pueda ver y adorar a Dios por la verdad del Evangelio que está siendo predicado, pero también por las vidas que ese Evangelio ha transformado. La situación no era sencilla. Creta era una isla con muchos desafíos y Tito tenía que trabajar en ese lugar para fortalecer esas iglesias. Y es interesante que recién estamos arrancando la carta y lo primero que Pablo le va a recordar a Tito, la tarea importante que él tiene que hacer para poder afirmar a esa iglesia es nombrar ancianos.
¿Qué tan importantes son los ancianos para que las iglesias puedan vivir vidas que adornen la doctrina del Evangelio? Para Pablo esto es fundamental, es clave. Tito conoce la filosofía de ministerio de Pablo, él sabe cómo se conduce Pablo y por eso él entiende la importancia que tienen los ancianos. Pablo le va a decir algunas cosas importantísimas, pero no le va a explicar todo en cuanto a los ancianos, porque Tito ya lo sabe. Él ha estado al lado de Pablo antes y él sabe que para Pablo esta es una prioridad. En el primer viaje misionero que Pablo hizo, lo podemos leer en Hechos capítulo 14, leemos que Pablo avanzó por las regiones, empezando las iglesias, pero después, cuando volvía para la iglesia que le envió, en el camino de regreso, Pablo fue afirmando ancianos en cada una de esas iglesias. Y esta era la práctica de Pablo. Pablo lo que quería era que cada iglesia local se pueda sostener, se pueda poner de pie y firme sobre sus propios pies, pueda caminar y avanzar en la tarea que el Señor le llamó a hacer. Pablo quiere iglesias sólidas. Y no lo puede pensar de ninguna otra manera, más que acompañado de este pensamiento. Las iglesias necesitan líderes sólidos. Necesitan líderes calificados bíblicamente, que puedan ser colocados en esa función. Y por eso Pablo ahora le va a hablar a Tito en cuanto a los ancianos. Esta fue la tarea que Pablo le dio para hacer ahí en Creta y ahora le va a dar de nuevo las instrucciones para que Tito se dedique a esto, a afirmar a ancianos en las iglesias. Vamos a ver los detalles, pero quiero recordarte esto. Cuando Pablo habla de liderazgo en la iglesia, lo dice de una forma muy distinta a la que el mundo piensa. Cuando pensamos nombrar líderes, no estamos pensando en nombrar personas que puedan hacer lo que tienen en su corazón hacer. No estamos hablando de personas que tengan la libertad y la autoridad para guiar a la iglesia donde ellos la quieran guiar. Porque el liderazgo bíblico no se trata de eso. No se trata de los hombres que tienen el poder en la iglesia. Liderazgo bíblico es el diseño sabio de Dios para que un grupo de hombres puedan sujetarse a la palabra de Dios y ser dirigidos por la palabra de Dios. Y juntos discernir la voluntad de Cristo en cada decisión y someterse unos a otros y a la palabra de Dios para guiar a la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Al fin del día, el liderazgo bíblico tiene un solo objetivo: representar la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cristo es la cabeza, es la única cabeza, Él es la autoridad final y suprema. Y el liderazgo bíblico que Dios estableció tiene la función de representar la autoridad de Cristo, siguiendo la palabra de Cristo, guiado por el Espíritu, enviado por Cristo, para que Cristo sea verdaderamente la cabeza de la iglesia. Y este liderazgo, bíblicamente, es un liderazgo colectivo. El liderazgo que puede representar a Cristo es un liderazgo colectivo, es de un grupo, no es de un individuo. En el Nuevo Testamento, el único individuo que aparece solo liderando las iglesias es Diótrefes. Fuera de él, el principio que abarca todas las palabras, todos los pasajes de las Escrituras, muestran a un grupo de hombres calificados bíblicamente que van a tener la dirección de Cristo a través de las Escrituras y van a dirigir a la iglesia en nombre de Cristo. Esto es sumamente importante. Y colocar a los hombres correctos en esa función es sumamente importante. Por eso Pablo va a tomar ahora los próximos versículos para hablarle a Tito de este tema. Y el título del mensaje de hoy es Estableciendo ancianos piadosos en la iglesia. Estableciendo ancianos piadosos en la iglesia. Vamos a leer del versículo 5 al 9, aunque mientras estaba sentado y iba abriendo el reloj que pasaba, en mi mente iba cortando el estudio de esta mañana, así que no sé hasta dónde vamos a llegar.
Pero vamos a leer todo el pasaje y la semana que viene vamos a terminar. Eso es lo bueno de predicar un pasaje atrás del otro. Tenemos toda la vida juntos, ¿sí? Dice así, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Podríamos dividir en dos conceptos todo el párrafo, o toda esta sección, en realidad el párrafo es más largo. El primero, vamos a ver la razón por la que la iglesia necesita ancianos, en el versículo 5, y después vamos a ver las calificaciones o la clase de ancianos que la iglesia necesita. La razón por la que la iglesia necesita ancianos, y en segundo lugar, la clase de ancianos que la iglesia necesita. Pablo le recuerda a Tito lo que había pasado hace un tiempo cuando estaban juntos en Creta y Pablo le encomendó quedarse ahí. Ya Pablo había encomendado a Tito a varias tareas antes de esta. Por lo menos sabemos de dos que fueron muy importantes. Tito lo acompañó a Pablo en un momento muy importante para la historia de la iglesia, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde se reunieron todos los pastores más importantes de la ciudad con Pablo y su equipo misionero para debatir un tema clave, y es: ¿tienen los creyentes gentiles que cumplir la ley o no? En ese día, cuando estaban todos reunidos, Pablo lo agarró a Tito y lo paró enfrente de todo el grupo y lo puso a Tito como el ejemplo para ser examinado por todo el equipo pastoral que estaba en ese lugar. Tito no era cualquier hombre. Tito era un hombre de confianza para Pablo. Era un compañero fiel, era un colaborador de su ministerio, era un hombre, era un guerrero. Era un hombre que cuando había una misión difícil, ahí Pablo lo iba a poner a Tito. En otro momento había que mandar a alguien a la iglesia en Corinto. Y si estudiaste la carta de Corinto, sabes que no era un lugar sencillo. En Corinto la gente tenía favoritismos, tendía a menospreciar a los predicadores que no les gustaba, vivían vidas de pecado abierta, eran hombres tercos. Y ahí Pablo lo manda a Tito para que corrija un problema. Estos hombres y mujeres de la iglesia habían despreciado al apóstol. Y Tito tenía que reafirmar el ministerio apostólico de Pablo. Tenía que confrontar el pecado de estas personas y corregir toda esta situación en la iglesia. Era una misión sumamente difícil y allá fue Tito. Y el Señor obró. La iglesia fue restaurada. Y ahora, Tito es dejado en Creta. Otra misión difícil. Creta es una isla ahí en el Mediterráneo, lo compartimos la vez pasada, cerca de la península de Grecia. Y aún en la misma carta, Pablo dice que tiene la reputación de ser sumamente inmoral. Es el lugar que todos hablan de ese lugar como el peor lugar, el lugar donde las personas viven vidas desastrosas. No sabemos cómo, pero el Evangelio había llegado a él. Hoy a la mañana, cuando leímos el pasaje en Hechos 2, cuando se menciona a toda la gente que estaba ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, se mencionan los cretenses. Había cretenses ahí el día de Pentecostés. Tal vez alguno se convirtió, tal vez alguno volvió a Creta y empezó a predicar, puede ser. Sabemos que Pablo fue a Creta y tuvo ministerio ahí. No sabemos cuánto de eso fue el fruto de Pablo y cuántos otros sembraron.
La cuestión es que Pablo y Tito habían estado juntos ahí en Creta. Y Pablo lo deja a Tito con esta misión para que corrigieses lo deficiente. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué pasa con estas iglesias? ¿Por qué se refiere a esta iglesia como iglesias deficientes? Bueno, la palabra deficiente puede tener dos ideas. Una, puede ser que hay algo que andaba bien y que dejó de andar bien y que ahora hay que corregir cosas que no están bien. O puede tener la idea de algo que no está terminado. Algo que se empezó a formar, pero todavía no se terminó, entonces todavía no está completa la tarea. Lo que parece, más bien, es que lo que pasó en Creta es que la tarea comenzó, pero no se terminó. Pablo, él no dejaba las iglesias sin ancianos mucho tiempo. Pablo era un hombre que entendía que esta era la prioridad número uno de la iglesia y trabajaba para esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Creta hay un montón de iglesias que no tienen ancianos? No sabemos. Puede ser porque Pablo no fue el que empezó ahí y de repente llegó, se encontró con toda esta situación y es trabajo nombrar ancianos. Pablo no se puede quedar todo el tiempo que eso requiere, así que lo deja a Tito y se va y lo deja para que él corrija esto y que las iglesias se afirmen con estos hombres que la lideren. Puede ser que eso pasó, o puede ser que Pablo estaba estableciendo ancianos y algo pasó. Tal vez un problema, una situación, una necesidad, algo que hizo que Pablo tenga que salir a otro lado y no se terminara la obra. Pero el punto es que no hay ancianos establecidos, por lo tanto la iglesia es deficiente. Lo que Pablo está dando a entender o mostrando, ¿no es cierto?, es que para que haya una iglesia que esté firme y que pueda cumplir con el llamado que Dios le dio como iglesia, necesita este elemento crítico. Que haya ancianos, y Tito es dejado ahí para esta tarea. Él tiene que corregirlo. Él tiene que, siguiendo el modelo que él vio de Pablo, corregirlo y establecer ancianos en cada ciudad. Cuando Pablo le da esta tarea de establecer ancianos, no le está dando un poder absoluto y ilimitado sobre las iglesias. No es que Tito es ahora el que puede señalar con su dedo quién va a ser un anciano. Porque Pablo va a dejar muy en claro acá que ni Tito ni Pablo eligen los ancianos. Dios es el que pone a sus ancianos. La iglesia es la que reconoce lo que Dios hizo en la vida de estos hombres. Y no tiene más alternativa que decir, Él es uno de los que el Señor ha puesto en esa función. Ni Tito, ni Pablo, ni ninguna otra persona es la que elige quién va a estar ahí. Claro, para muchos poner ancianos no es algo muy difícil, ¿no? ¿Qué puede ser tan difícil? Hace meses que lo anunciaron. ¿Por qué tanto tiempo para nombrar un anciano? Se elige fácil un anciano, ¿no? Metés todos los nombres en una bolsa, sacudís bien, sacás uno, este es el próximo anciano. U otro método, como en algunas iglesias sucede, lo hacemos por votación. Ponemos un pizarrón acá adelante y decimos, bueno, ¿cuántos votan por el hermano tal? Hacemos una votación para ver quién tiene que ser el anciano. O tal vez lo hacemos por amistad. Claro, Felipe es de la familia, ¿no? Está casado con mi prima, la sobrina de mi papá. Mirá, padre, hijo y ahora un nuevo familiar dentro del equipo. Esta es una iglesia familiar, ¿no? Así funciona, se eligen a las personas que están más cerca, las personas con las que mejor nos llevamos, las personas que tienen más carisma, más llegada a las personas. Lo elegimos así. ¿Qué tanto lío? ¿Por qué es tan difícil elegir un anciano? Bueno, Pablo va a dejar en claro en este pasaje, acompañado con el de primera de Timoteo, que no se trata de esto. Que un anciano no se elige de ninguna de estas maneras, que un anciano lo elige Dios. Lo pone el Espíritu Santo,
la iglesia lo reconoce observando en este hombre las marcas que solo un anciano tiene. Hay ciertas marcas que solo un anciano tiene. Y la iglesia fue equipada para poder discernir esto y hacer esta tarea. Así que lo que tiene que hacer Tito es ayudar a estas iglesias. Recuerden, son iglesias jóvenes. No son iglesias de 50 años. Son iglesias jóvenes. Con personas relativamente nuevas en la fe. En una cultura muy degradada. Y en ese contexto, Tito tiene la difícil tarea de hacer ese balance y guiar a la iglesia a hacerlo. Y cuando la iglesia lo reconozca, él tiene que liderar a la iglesia para establecer a estos hombres. ¿Qué significa establecer un anciano? Bueno, un anciano no se autoproclama anciano. Una persona no puede decir, bueno, me voy a abrir una iglesia, ya que no me funcionaron otras cosas que intenté, capaz que sea más lucrativo este negocio, ¿no? O ya que me echaron de la iglesia, me abro la mía propia. Un anciano no se autoproclama anciano. Un anciano no surge y de repente, ¿quiénes son los ancianos? Bueno, no sé, los que están sirviendo serán los ancianos, esos son los ancianos. Los ancianos no son las personas que están sirviendo en la iglesia. Los ancianos son personas que son establecidas como ancianos. ¿Qué significa que Tito tiene que establecer a los ancianos? No sabemos los detalles de la reunión que ellos tuvieron en ese tiempo. Pero algo formal sucedió. Hubo un momento donde la iglesia reunida vio a este hombre delante de ellos, dio testimonio que este hombre era un hombre llamado por Dios para esta función. Los líderes de esa iglesia impusieron sus manos sobre este hombre. Y a partir de este hombre, a partir de este momento, este hombre es reconocido como un anciano. A esto nosotros llamamos la ordenación. Ordenación no le confiere ningún poder especial. Ordenación no quiere decir que él pueda hacer cosas que otros no pueden, porque de alguna manera nosotros le transferimos cierto poder para hacerlo. No. Ordenación es solamente un reconocimiento público de un llamado de Dios a la función pastoral. Es una actividad formal en donde eso va a suceder. Tenían que establecer ancianos en cada ciudad. Los primeros años de la iglesia primitiva fueron años muy excitantes. La iglesia crecía en una forma que ni se podía llevar el control, el registro de todo lo que estaba pasando. Fíjate acá, tenés una isla y tenés muchas ciudades en esa isla. Hay un escritor antiguo que llamó a Creta la isla de las 100 ciudades. No sabemos si había 100, pero a él le llamaba la atención todas las ciudades que había. Estas ciudades no son como las nuestras de hoy, no es como la ciudad de Buenos Aires. Eran ciudades más pequeñas que incluían no solamente el núcleo de la ciudad, sino que algunas aldeas y caseríos que había en el campo alrededor, pero que todo giraba alrededor de ese centro comercial y político que cuidaba de esas personas. Había muchas ciudades de estas ahí en Creta. Y fíjate lo rápido que el Evangelio avanzó, que ahora hay muchas iglesias en cada una de estas ciudades. Esto es lo interesante. ¿Se acuerdan el énfasis que hice? Una iglesia local se reúne en un lugar físico. No puedo enfatizarlo más, ni decirlo más claro en un tiempo de pandemia, en medio de tantas herramientas tecnológicas. Una iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne en un lugar físico, geográfico. Claramente, vos mirás todo el testimonio del Nuevo Testamento y las iglesias se conocen por el nombre de la ciudad en donde estaban. Tenés la iglesia de Éfeso, Filipo, Tesalónica, son ciudades, todas estas. Porque la iglesia está relacionada con el lugar físico donde se encuentra. Algo interesante. En ese tiempo, cada ciudad tenía una iglesia.
Cada ciudad tenía una iglesia. ¿Por qué tenía una sola iglesia? Bueno, porque los creyentes, bueno, en primer lugar, no eran metrópolis como las nuestras. En esas ciudades se podía uno mover de un lado a otro bastante fácil y bastante rápido. Caminabas a la iglesia, no había transporte público, no había necesidad de auto ni nada más, porque las ciudades eran relativamente pequeñas. Y los creyentes no querían estar dispersos, los creyentes querían estar juntos. Nosotros hablamos mucho acerca de nuestra pasión por fundar iglesias. Pero el llamado del Señor no fue fundar iglesias, fue hacer discípulos. Las iglesias son el instrumento de Dios para esa tarea de hacer discípulos. La idea no es que haya muchas iglesias, la idea es que haya muchos discípulos. Pero esos discípulos necesitan una iglesia. Por eso tiene que haber una iglesia cerca a donde ese discípulo pueda ir. Pero no hay ninguna virtud en subdividir una iglesia. Lo que hay es virtud en que los discípulos puedan ser discipulados, puedan ser edificados. Por eso en el tiempo del Nuevo Testamento tenés una iglesia en la ciudad. Todos vienen a esa iglesia en la ciudad. Se reúnen, vienen de los campos, vienen de lugares dispersos por ahí. Hoy vivimos en otro mundo, porque las ciudades hoy están mucho más pegadas y funcionan distinto al mundo antiguo. Por ejemplo, acá tenemos la ciudad, bueno, ni siquiera estamos en San Justo acá, nos llamamos la iglesia de San Justo. Estamos en Villa Luzuriaga, es otra ciudad. Villa Luzuriaga tiene más habitantes que la mayoría de las ciudades del mundo antiguo. Y es esto, está acá. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra estrategia de fundación de iglesias? Bueno, eso tenemos que buscar la guía del Señor en cada circunstancia. Pero tenés que pensar en esto, las ciudades en ese tiempo eran más pequeñas y estaban reunidos todos los creyentes. En cada ciudad ahora hay iglesias. Y el punto es este, cada iglesia necesita ancianos. En cada ciudad se van a establecer ancianos. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué es un anciano? Bueno, la palabra anciano significa alguien de edad, pero sabemos que no se refiere a eso Pablo acá. Porque la palabra ya tenía una larga historia en el pueblo judío y en el mundo de esa época, y la palabra tenía mucho más que solamente una persona anciana de edad. Un anciano era una persona venerable, que por su edad y madurez y trayectoria era reconocido como un líder en la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad patriarcal de Israel, los ancianos eran los patriarcas, eran los hombres que influenciaban. Claro, la palabra patriarcado hoy tiene una connotación muy negativa, olvídate de eso, no tiene ninguna connotación negativa. La Biblia representa una sociedad patriarcal, que es la forma en la que funcionaba el mundo de aquel momento. Y estos hombres lideraban familias, clanes, sociedades. El concepto del Senado, un grupo de ancianos que lideran una nación, no fue de Grecia primero. Antes de que Grecia tenga un senado, Roma tenía un senado, Israel tenía un senado. Israel tenía un grupo de ancianos desde 1500 a.C. De esa época que Moisés lo estableció. Siempre el pueblo de Dios reconoció esto. El pueblo de Dios es liderado por un grupo de hombres que son reconocidos por su madurez, su influencia, su trayectoria. Estos son los ancianos. La iglesia primitiva de ahí tomó la práctica. El hecho de manejarse con ancianos no fue algo difícil para ellos. Era la transición natural. Israel lo hacía de esa manera. Ahora nosotros lo hacemos de esta manera. Así que la iglesia desde el principio lo entendió y Pablo les instruyó a cómo hacerlo. Estos ancianos iban entonces a liderar como un equipo, como un consejo de hombres bíblicamente calificados para buscar la dirección de Dios en cada decisión y así liderar la iglesia. El hecho de que la iglesia esté liderada por ancianos no nos sorprende, porque no solamente es algo bíblico claramente dirigido a las iglesias, sino que es sumamente práctico. Hay muchas razones por las que este es el mejor sistema para liderar una iglesia.
que no sea un hombre el que está a cargo de la iglesia, sino que haya un cuerpo de hombres que permiten que Cristo sea el que está a cargo de la iglesia. Hay algunas formas prácticas en las que podemos ver. Por ejemplo, cuando hay un grupo de hombres funcionando juntos, esto va a permitir la rendición de cuentas mutua. Cuando hay un solo hombre al frente, ¿a quién le rinde cuentas? Con el caso ideal, él tiene amigos en otras iglesias con quien él se relaciona. Pero en la práctica, cuando eso se vuelve incómodo o difícil, él se encarga de silenciar las voces dentro de su iglesia y de apagarlas afuera también. Y mantenerse en una posición donde él ya no puede liderar. Un hombre solo no puede rendir cuentas en la misma forma en la que un equipo pastoral lo puede hacer. Todos somos vulnerables, todos estamos expuestos al pecado. El apoyo y el aliento mutuo. Cuando hay un solo pastor, ¿quién pastorea a ese pastor? Bueno, bíblicamente ese pastor no es una persona que superó ya esa etapa, ya no necesita ser pastoreado. Ahora él pastorea a todos los demás. Él se la tiene que aguantar y seguir creciendo solo. Eso es imposible. Él necesita del cuerpo, tanto como el cuerpo lo necesita a él. Pero ¿quién lo pastorea a él? Bueno, en un equipo pastoral, es ese equipo pastoral, el grupo a quien él es responsable, a quien él debe rendir cuentas y el que le va a pastorear en diferentes momentos a cada uno de los que componen ese equipo. Ese equipo permite la sabiduría multiplicada, donde cada uno puede venir desde su perspectiva, abrir el texto bíblico con el conocimiento que él tiene, con las herramientas que él tiene y traerlas al grupo, para que juntos puedan ver claramente qué es lo que el Señor dice sobre este tema y puedan juntos liderar la iglesia, la sabiduría colectiva. La complementación de dones diversos. Cuando hay un equipo de ancianos, cada uno de esos ancianos fue dotado por Cristo de una forma distinta. Todos son responsables por pastorear toda la iglesia, pero no lo hacen todos igual. No tienen todos la misma función. Y hay distinciones. Uno tiene el don de servicio, otro tiene el don de enseñanza, uno tiene el don de administración, otro el don de misericordia. Y esos dones alimentan ese equipo y hacen que haya equilibrio en la dirección pastoral, en el cuidado de todas las áreas de la iglesia. El Señor es sabio. No podríamos mejorar su sistema. Él lo ordenó de esta manera. Y felices las iglesias que lo viven en la práctica. La necesidad, ¿por qué se necesitan ancianos? Porque se requiere un grupo de ancianos para disciplinar, liderar, cuidar y enseñar a una congregación. No es la tarea de un solo hombre. Ahora, en el tiempo de la primera iglesia, las iglesias nacieron antes de que estén los líderes. Por eso Pablo veía como un proceso. La iglesia es fundada, la iglesia se afirma, la iglesia tiene ancianos y ahora ya está lista para avanzar. Hasta que no tiene esos ancianos, la iglesia todavía es deficiente. Todavía no está completo, no se terminó la tarea que se comenzó. Cuando eso sucede, ahora la iglesia siempre es deficiente, la iglesia en un sentido, siempre estamos creciendo y aprendiendo. Pero al establecer esos ancianos, ahora la iglesia está equipada, está preparada para avanzar y seguir desarrollándose. Por eso es tan importante que la iglesia tenga ancianos. ¿Cuántos ancianos? No hay ningún pasaje que lo diga, pero la respuesta simple sería esta: todo lo que el Espíritu Santo le dé a la iglesia. Cada hombre calificado debe ser un anciano de la iglesia. Es así de simple. Si la iglesia tiene uno, bueno, en realidad para que sean ancianos tiene que ser más de uno. Tienen dos o tienen 50. Yo conozco iglesias que tienen 50 ancianos. No hay un límite de cuántos ancianos la iglesia va a tener. El punto es este: solamente van a ser calificados los hombres que cumplan con los requisitos bíblicos. Porque con lo importante que es la tarea de un anciano, no se puede apresurar la iglesia y colocar a alguien el Espíritu Santo. Eso va a ser
más perjudicial que el no tener ancianos. La segunda pregunta entonces es: ¿qué clase de ancianos la iglesia necesita? ¿Qué clase de ancianos? La razón por la que la iglesia necesita ancianos, la vimos recién, no cualquier anciano, es lo que vamos a ver ahora. Lo que tenemos a partir del versículo 6 es una lista de requisitos para calificar a estos hombres para este oficio, el oficio de un anciano. Ya estudiamos Primera de Timoteo y pasamos por el capítulo 3 y vimos muchas de estas descripciones. Acá hay algo interesante en cuanto a esta lista. Esta lista no coincide con la de Primera Timoteo. Bueno, hay 5 que sí coinciden y 5 que no coinciden. Pero no es idéntica a la de Primera Timoteo. ¿Por qué no es idéntica? Cuando Pablo escribió Primera Timoteo, por lo que suponemos, en el mismo momento escribió Tito y mandó las 2 cartas con la misma persona a los 2 lugares a entregarlas. Entonces no es que Pablo se olvidó lo que le había escrito a Timoteo. Le escribió otra cosa a Timoteo y otra cosa a Timoteo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son entonces los requisitos pastorales? Bueno, son estos, los que sabemos. Ninguna de estas 2 listas es una lista completa. Probablemente porque ninguna de estas 2 listas fue planeada para ser una lista completa, sino fue planeada para ser una diferencia clara para la iglesia a la hora de elegir a estos hombres. Pero en estas listas, que son los únicos que tenemos hoy, tenemos nosotros una fuente sumamente valiosa para examinar hombres y saber si el Señor les ha llamado a esa función. Y el primer requisito, tal como empieza Primera Timoteo, capítulo 3, lo mismo tenemos acá: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución de rebeldía, y ahí siguen los requisitos. El primer requisito es el requisito que abarca todos los demás. El primer requisito es el que se vuelve la piedra fundamental. Todos los demás son una expresión de ese primer principio. Irreprensible significa que este es un hombre a quien no lo pueden agarrar por ningún lado. Este es un hombre que no puede ser acusado con verdad sobre ningún asunto que lo descalifique para el ministerio. Ahora el punto es este: ¿cómo saber cuánto demandar de un hombre? Irreprensible significa que él no se tiene que equivocar nunca, él no peca, y de repente a veces nos cuesta hacer esa evaluación, aún cuando estábamos evaluando a Feli y pensando, bueno, pero una vez lo vi a Feli hacer esto, o mirá, en esta situación, y de repente, ¿cómo sé si eso lo descalifica para el ministerio? ¿O es parte de su crecimiento como creyente? ¿Es parte de sus luchas? ¿Es parte de su pecado? ¿Cómo saber si eso lo descalifica o no? Bueno, todos los demás requisitos son la herramienta que tenemos. Todos los demás requisitos muestran esto. Para que un hombre sea calificado para el ministerio, no tiene que tener en su carácter ninguno de estos pecados. No es que él jamás los ha cometido, sino que no son parte de quien él es. No es que jamás lo ha cometido, sino que en el momento que vos lo evaluás, en ese momento vos tenés la certeza de que él no es eso, o sí es eso lo que se está diciendo ahora. Esta es la idea. La idea es que él es irreprensible en el sentido de que ninguno de los requisitos que se demandan de él ha fallado. Esto es algo muy importante, porque la gente no suele pensar así en los líderes. La gente suele pensar, bueno, yo sé que se enoja, ¿no es cierto?, y revienta todo y maltrata a las personas, pero es un excelente predicador. La gente tiende a pasar por alto algunas de sus falencias que están en esta lista por mantener su atención sobre virtudes que tiene. Pero no se trata de eso, de evaluación. Cuando habla la palabra irreprensible, lo que significa es que él tiene que aprobar todas las materias.
para graduarse. Él tiene que dar en todas las medidas. No quiere decir que él no peca en ninguna forma, en ninguna de esas características, pero quiere decir que él muestra un grado consistente de victoria sobre estos pecados. Y que uno puede mirarlo y confiar que no es parte de su carácter, la forma en la que uno puede evaluar esto. ¿Por qué el hombre llamado por Dios al ministerio tiene que ser irreversible? ¿Por qué no podemos minimizar el estándar? Bueno, hay varias razones. La primera, ¿cómo vamos a alcanzar a un mundo incrédulo? Pensé en Creta, toda esa isla llena de inmoralidad. La función de Tito es guiar a la iglesia a vivir vidas que adornen el Evangelio. ¿Cómo lo va a hacer si él no está viviendo el Evangelio? En todas estas formas. Lo que sucede es que el nombre de Cristo es menospreciado y aún blasfemado por el mundo cuando ve a pastores que no son consistentes con vidas que honren al Señor. La segunda razón es porque Él tiene que guiar con el ejemplo. Tener un anciano en la iglesia es tener un modelo a seguir. Es tener a alguien a quien imitar en todas las formas en las que Él se conduce. En su vida personal, su vida laboral, su vida familiar. Este anciano está con la misma postura, la misma actitud que Pablo tenía. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Él va a guiar a la iglesia una vida de santificación, ¿cómo lo va a hacer si Él no lucha con su pecado? Tercera razón, el pueblo de Dios está llamado a una vida santa. La iglesia debe ser conocida por esta cualidad. En Efesios capítulo 1, el Señor planeó que exista una iglesia para ser glorificado en la iglesia. Y ahí en Efesios capítulo 1 dice que Dios es glorificado en la iglesia a través de las vidas santas de la iglesia. La santidad de la iglesia es innegociable. Porque perdiendo esto, perdemos el propósito por el cual existimos como iglesia, que es glorificar a Dios. No lo podemos hacer sin esas vidas santas. Y en último lugar, su vida no tiene que contradecir su mensaje. Si este hombre fuera a ser el mejor predicador que el mundo conoció, y Juan Boca de Oro, que es el famoso predicador, fuera a ser un enano al lado de él, y su capacidad, si él podría explicar todas las doctrinas, pero su vida va en contra de lo que él predica, lo único que va a lograr es que el mundo desprecie esa doctrina, abandone esa doctrina. Entonces, no se trata de ser solamente en público algo atractivo para las personas, sino que en toda la vida, de forma pública y privada, pueda haber integridad y santidad, y de esa manera poder adornar la doctrina de Cristo, como lo va a decir en el capítulo 2. Lo que vamos a ver la semana que viene es que hay 3 áreas en las que él va a ser evaluado: la vida en su hogar, carácter personal y su habilidad para enseñar. Pablo va a desglosar esos tres conceptos que lo vamos a ver la semana que viene. Pero creo que es suficiente esta mañana para poder entender lo que hoy estamos haciendo. Hoy estamos reunidos como iglesia para afirmar a Felipe Vázquez como un anciano. Para llegar a este momento, hemos pasado por un largo proceso. Hemos tenido muchas conversaciones. Hemos sido objetivos. Ha habido varias personas haciendo esta evaluación. La iglesia ha participado y ha tenido la oportunidad para hablar durante este tiempo, y lo que escuchamos y creemos es que el Espíritu Santo ha hecho esta obra en fe, que Él tiene mucho por recorrer todavía,
Y muchas veces en las conversaciones con el comité de ordenación decíamos, mira, esta situación que esta persona sacó a luz, ¿cómo la vamos a interpretar? Y vamos a mirarla. Y cuando la evaluábamos decíamos, esto es parte de lo que Felipe nos sigue creciendo. Y vamos a acompañar. Estamos todos avanzando en este proceso. Pero estamos convencidos que el Señor ha hecho esto. Así que déjenme cerrar este tiempo con la palabra como una oración. Y después vamos a pasar al momento oficial donde vamos a dar la exposición de los eventos. Padre, gracias por la obra que haces en nuestra iglesia y en nuestros corazones. Y como ya se ha dicho tantas veces y se ha dado testimonio esta mañana, es tu gracia la que lo ha hecho. Nosotros nos maravillamos, nos reconocemos y nos sometemos a tu guía y a tu voluntad. Te agradecemos porque hoy tú has bendecido a nuestra iglesia de una forma que ni siquiera podemos llegar a ver en nuestro honor, dándonos a un hombre más que se integre a este equipo de ancianos que lleven la responsabilidad del cuidado, el alimento, la dirección de tu iglesia en este lugar. Gracias. Ayúdanos a valorarlo, a atesorarlo, a cuidarlo y, Señor, a aprovechar este regalo de tu gracia en todas las formas en las que podamos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Te agradezco por tu palabra que de forma tan clara ha ido dirigiendo a nuestra iglesia en los pasos que hemos dado hasta este punto. Y aunque nuestra iglesia es joven, tú vas permitiendo que se firme. Y hoy, Señor, miramos y nos gozamos en que esa deficiencia hoy terminado, Señor. Y cuando tú trajiste un anciano al principio del año pasado a nuestra iglesia y hoy sumas uno más, tú hoy permites que nuestra iglesia tenga herramientas para poder seguir avanzando en todo lo que tú nos has llamado a hacer. Encomiendo, Señor, todo esto en el nombre de Jesús.